Bien, hermanos, pues seguimos con la segunda epístola de Juan y esta vez veremos de los versículos 4 al 11. Así que os invito, hermanos, a abrir vuestras Biblias en segunda de Juan, capítulo 1, obviamente, desde el versículo 4 al 11. Segunda de Juan 4 al 11. Y dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Imaginad un puente colgante que vemos muchas veces en las montañas. No solamente está sostenido por un cable grueso de acero, sino por dos cables principales que mantienen el equilibrio del puente, de tal manera que ese puente no puede sostener el peso de la estructura con un solo cable. Se necesitan los dos o el puente se cae. Y eso es exactamente lo que el apóstol Juan establece en su segunda epístola. La verdad y el amor son dos cables de un puente que no debe ser destruido. Si quitamos la verdad, no nos queda cristianismo, y si quitamos el amor, tampoco nos queda cristianismo. No es una de las dos cosas, sino las dos. El cristianismo se fundamenta en la verdad y se construye en amor. Así que a lo largo de la historia de la Iglesia es triste, pero muchos, y actualmente sigue pasando, sigue ocurriendo esa tentación de querer soltar uno de los dos cables, tanto el cable de la verdad como el cable del amor. Muchos, en nombre del amor, dicen, bueno, lo importante es amar, no juzgar. La doctrina, la verdad no importa, sino que importa el amor. Y hay quienes sueltan el cable del amor en nombre de la verdad y se vuelven fríos, apáticos, polémicos y más preocupados por tener razón que por amar al prójimo y amar al hermano en la fe. Así que para un cristianismo verdadero y bíblico es necesario tanto la verdad del Evangelio como el amor que nace del Evangelio. Como dice el mismo apóstol Juan, dice el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Yo os amo, ¿por qué? Por causa de la verdad. Así que la verdad y el amor están unidos. El mismo que se recostaba sobre el pecho de Jesús y el que se llamaba el apóstol, el discípulo amado, no deja escoger entre la verdad y el amor, sino que dice que los dos son fundamentales. Y acabamos de leer los versículos 4 al 11 que siguen con esa misma línea de pensamiento. La verdad lleva al amor y el amor nace de la verdad.
Y esto lo encontramos en dos partes principales. La primera es del versículo 4 al 6, en la que se establece cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cuál debe ser nuestra actitud a los que son de la verdad. Y del versículo 7 al 11, cuál es nuestra actitud como cristianos, como aquellos que poseemos la verdad ante aquellos que predican la mentira. Así que del 4 al 6, cuál debe ser la actitud cristiana hacia los que creen en la verdad. Y del versículo 7 al 11, cuál debe ser la actitud cristiana hacia los que creen y proclaman la mentira. El versículo 4 leemos, dice que el apóstol Juan se regocijaba en los hijos que andaban en la verdad, en los hijos de esta señora elegida. Ya sea que pensemos que es una iglesia o una persona en particular, el apóstol Juan dice que se regocija de ver que hay algunos, que hay muchos de sus hijos andando en la verdad. Y aquí es importante establecer que también no solamente la verdad lleva al amor, sino que la verdad lleva al gozo. Si tú eres cristiano y amas la verdad, vas a amar y te vas a regocijar con aquellos que también andan en la verdad. Pero no dice aquellos que creen correctamente o aquellos que creen en la verdad, sino aquellos que andan en la verdad. Porque el cristianismo no se trata de creer una verdad intelectual en un momento puntual, no se trata de una carrera de 100 metros, sino de una maratón. La vida cristiana es una vida de perseverancia en la verdad, un estilo de vida constante. No es de un buen domingo, no es de creer una semana, un mes y después olvidarme del Evangelio, sino que nos regocijamos cuando vemos que perseveramos en la verdad. Hay muchos que abrazan la verdad temporalmente, pero luego se alejan de la iglesia y del Evangelio. Y de esos no podemos regocijarnos, sino de aquellos que perseveran a pesar incluso de caer una y otra vez. Aquellos que perseveran son motivo de nuestro gozo como cristianos. En Efesios 4:1 dice que los creyentes deben andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Debemos andar, es decir, un estilo de vida congruente al Evangelio. También Gálatas 5:16 dice andar en el Espíritu, no caminar puntualmente, no dar 3 pasos, sino andar en el Espíritu. Como cristianos nos regocijamos cuando como iglesia perseveramos y caminamos unánimes en la verdad. Y esto era motivo de gozo para el apóstol Juan. Pero no solamente se queda ahí, él expresa su gozo porque hay hijos de esta señora elegida que andan en la verdad, pero no se queda ahí, sino que ahora les va a exhortar. Porque no es suficiente andar en la verdad, sino que esa verdad debe llevar acompañada una vida también de amor. Dice, ahora te ruego, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como escribiéndote un nuevo mandamiento. ¿Y por qué el apóstol Juan se detiene a explicar, a decir este versículo 5? No es que conocían ya este mandamiento, de hecho no es nuevo, ya lo conocían. Si eran judíos, conocían el Antiguo Testamento que se mandaba a amar unos a otros. Primera de Juan 2:7 dice, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Así que esto de amarnos unos a otros tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y escuchamos ecos de este amarnos unos a otros en Deuteronomio 6:5, el pasaje conocido que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y el Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué era importante aclarar que este mandamiento no es nuevo?
porque los falsos maestros estaban instruyendo a aquellos que no estaban bien cimentados en la fe con novedades, con nuevas doctrinas. Aparentemente sonaba atractivo, pero siempre la novedad lleva consigo un peligro, y es que no está enraizada en las Escrituras. Hoy día también se nos ofertan muchas enseñanzas novedosas, atractivas para nuestra generación, pero debemos recordar que las Escrituras son las sendas antiguas, el camino antiguo que Dios estableció desde el principio. Así que el apóstol Juan está exhortando recordar el Antiguo Testamento, recordar las Escrituras, y no hagáis caso a estos falsos maestros que proclaman novedades surgidas de imaginación de hombres. Así que el amor cristiano no es algo inventado por la generación de Juan ni por nuestra generación, sino que el amor cristiano está enraizado en el mismo corazón de Dios. Y es que Dios es amor. Un amor que se expresa incondicionalmente en dar a Jesucristo, su Hijo, para morir por pecadores como nosotros. Así que este mandamiento original de amarnos unos a otros late con el corazón de la ley, pero está encarnado en la vida y en el ejemplo de Jesucristo. El amor bíblico no es como enamorarse, que es un sentimiento pasajero, una intensidad emocional pasajera, sino que más bien el amor bíblico es un compromiso matrimonial, es decir, una fidelidad constante a pesar de que no exista esa intensidad sentimental del principio. Nuestro compromiso con Dios de amor es de un amor fiel a pesar de que a veces no sintamos lo mismo que cuando nos convertimos, a pesar de que nuestro corazón ame más o menos, pero el amor bíblico es fidelidad y compromiso con Dios, de corazón, no solamente de boca, de corazón, pero no está basado en los sentimientos. Y aclara cuál es la esencia del amor. Debemos amarnos unos a otros, pero ¿cómo expresamos el amor unos a otros? Porque esta generación llama amor a lo que no es amor. Es un amor permisivo, tolerante, caprichoso el de esta generación, pero no es el amor cristiano. Así que Juan aclara en el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? Los mandamientos de Dios el Padre. Y este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros mismos habéis oído desde el principio. Nuevamente, guardar su mandamiento, amar a Dios, no es algo novedoso, sino algo que Dios mismo estableció ya en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Esa obediencia fiel, esa obediencia total, esa voluntad rendida a Dios. Pero aquí no está diciendo que amar sea igual a guardar los mandamientos. Porque recordemos que el mismo Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Había muchos que seguían a Jesús físicamente por sus milagros, por lo sorprendente que era su ministerio, pero no amaban a Jesús por quien Él era. De hecho, Jesús mismo tuvo que decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque muchos decían y dicen amar a Jesús, pero no guardan su palabra ni sus mandamientos. Así que el verdadero amor bíblico por Dios se demuestra en obedecerle. El amor en una relación, sea cual sea, ya sea de padre, hijos, ya sea de maestro y alumno, ya sea de cónyuge, esposo, esposa, el amor se manifiesta ¿en qué? En cumplir el rol de esa relación. Y la relación entre el Padre y nosotros, como sus hijos, ¿cuál es? Una relación de obediencia. Así que amar a Dios es cumplir con nuestra relación como hijos, es obedecerle como Padre que es. Así que cuando decimos amar a Dios,
debemos obedecerle. El amor verdadero lleva a la obediencia, a guardar sus mandamientos, aunque las dos cosas no son lo mismo. Puedes guardar sus mandamientos sin amarle, como los fariseos, pero no puedes amarle realmente y no guardar sus mandamientos. Parece un trabalenguas, pero una cosa, el verdadero amor, lleva a guardar sus mandamientos. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que Juan está teniendo en mente es que el principal mandamiento de Jesús y del Padre es que creamos en el Hijo. En Juan 6, Jesús dice que esta es la obra de Dios, la obra que debéis poner por obra. El mandamiento que debéis poner por obra, que creáis en el Hijo de Dios, en quien Él ha enviado. Así que en el contexto en el que muchos están tentados a creer en la falsa doctrina, el mandamiento principal del Padre es que nos mantengamos cerca del verdadero Evangelio, que creamos en Jesús como el Hijo de Dios que ha sido enviado para salvar a los pecadores. Es el principal mandamiento que el Padre ha dado a este mundo caído y pecaminoso, que creamos en quien Él ha enviado, a su Hijo Jesucristo. Así que esa debe ser nuestra actitud, que hemos visto en el versículo 4 al 6, nuestra actitud hacia los que aman y permanecen en la verdad. Nos regocijamos con los que andan en la verdad y amamos a los que son de la verdad. Un amor que se manifiesta en agradar, en buscar el bien de nuestro prójimo, en guardar los mandamientos de Dios. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos nosotros como hermanos, como cuerpo de Cristo, como aquellos que amamos y andamos en la verdad. Una relación de verdad y amor. Pero ¿cuál es la actitud, el comportamiento que como creyentes debemos tener aquellos que amenazan la verdad, aquellos que ponen en peligro la verdad, aquellos que proclaman el error? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Debemos amarnos como amaríamos a un creyente genuino? ¿Deberíamos regocijarnos por que ellos proclamen la falsa enseñanza? Pues el versículo 7 al 11 nos describe cuál debe ser esa actitud. Debemos amarnos, ¿por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Debemos amarnos, ¿por qué? Porque no olvidemos que estamos en un mundo caído, en un mundo donde impera Satanás, que es el príncipe de la mentira. Y todavía, hasta que Cristo venga, hay muchos falsos maestros y engañadores en este mundo. Así que debemos amarnos como iglesia, pero debemos tener cuidado porque hay personas que se dedican a engañarnos, a engañar a los que estamos dentro y a los que están fuera. Y en este momento en el que está escribiendo el apóstol Juan, ¿cuál era la herejía, la falsa enseñanza que se estaba promoviendo? El docetismo. ¿Y qué decía eso? Decía, esos falsos maestros docetistas decían que realmente Jesús no había venido en carne, es decir, Jesús no era una persona realmente humana, era un ser divino, un ser angelical, pero que realmente no era humano, sino que aparentaba ser humano. ¿Y qué conllevaba eso? Pues que realmente Jesús no puede salvarnos. Si Jesús realmente no es verdaderamente hombre, Jesús verdaderamente no puede salvar a los que somos hombres, a los que somos seres humanos. En 1 Juan 4, 2 al 3 dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, se ha humanado, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, aquel que se opone a Cristo, aquel que se opone al Evangelio. ¿Cómo alguien puede ser un salvador para la humanidad
sino ha compadecido con la humanidad al hacerse hombre. ¿Cómo alguien que no es hombre puede morir por hombres? En Hebreos se nos dice que Cristo participó de carne y sangre como nosotros, precisamente para poder morir y destruir al que tenía el imperio de la muerte. En Hebreos se nos dice que Jesucristo no salvó a los ángeles porque Él no obtuvo una naturaleza angelical, sino una humana. Él vino a redimir a humanos, humanándose Él mismo, sin perder su naturaleza divina. En Filipenses 2:7, Pablo dice que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La única diferencia es que Jesús no pecó, pero Él como hombre pasó hambre, sed, Él fue tentado, Él sufrió debilidad para ser un Salvador perfecto y completo para nosotros. Así que la falsa doctrina no es solamente cosa de palabras, o de enseñanzas, de teólogos, de cosas técnicas, sino que lleva un peligro, y es que aquellos que creen en la falsa enseñanza no pueden ser salvos. Porque el que no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado no puede ser salvo. El que cree que puede salvarse por sus obras no puede ser salvo, porque Jesucristo es un Salvador completo. O se recibe totalmente o se rechaza totalmente. Y hoy día, hermanos, debemos cuidarnos de aquellos que rebajan la verdadera humanidad de Cristo, la verdadera divinidad de Cristo. A lo mejor no existe esos falsos maestros tal y como lo habían en el primer siglo, pero hay muchos que proclaman a Jesús como un gran maestro moral, como un revolucionario, como alguien que realmente estaba un pelín más por encima de la naturaleza humana. Él casi que tenía que ponerse una coronita, ¿verdad?, como un ángel, porque él ni pasó hambre, él no podía mancharse con la debilidad humana. Y debemos tener cuidado de esa falsa enseñanza, de todo aquello que rebaje la verdad de que Dios mismo se hizo hombre y fue crucificado para salvar a pecadores. No podemos creer en esas mentiras que rebajan la gloria del Dios verdadero. ¿Y cuál es la consecuencia ante estos falsos maestros? Aparte de conocer que realmente hay muchos que proclaman el error, la mentira, ¿cuál debe ser la actitud, el mandamiento? El versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Por qué debemos cuidarnos de los falsos maestros? Conocer que hay falsos maestros de los cuales debemos guardarnos. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado de nosotros mismos. Es cuestión de tu salvación, de mi salvación. ¿Para qué? Para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos galardón completo. La Biblia afirma rotundamente que el que no persevera hasta el final en el Evangelio no será salvo. No importa lo mucho que te hayas empatizado con la iglesia durante muchos años, si al final no terminas bien la carrera, no puedes ser salvo. Creemos que la Biblia enseña que la salvación no se pierde porque la salvación es de Dios y Él nos la da a nosotros, y no podemos perder algo que no es propio, que no hemos obtenido, sino que hemos recibido. Pero también se afirma, la Biblia afirma, que el que no persevera hasta el final no será salvo. Y como dice el versículo 8, debemos mirar por nosotros mismos. Porque al final, el seguir la falsa enseñanza, el no perseverar en el Evangelio, la consecuencia eterna será para ti y para mí personalmente. Esa es la consecuencia de seguir falsa enseñanza o de no perseverar en el Evangelio, que perdamos nuestras almas. Es algo serio. El que no persevera hasta el final no será salvo. No importa
lo mucho que hayamos aparentado ser cristianos, lo mucho que hayamos servido a la iglesia, si no creemos en Cristo y andamos en la verdad hasta el final, no podremos ser salvos. Es por eso la urgencia de considerar constantemente dónde está nuestro corazón y dónde está depositada nuestra fe. Porque no importa, como he dicho, lo mucho que hayamos empatizado con el Evangelio, lo importante es terminar bien la carrera. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque realmente no era un verdadero cristiano. El que no persevera demuestra que nunca tuvo a Dios, que nunca tuvo al Padre, que nunca tuvo al Hijo. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en el Evangelio sí tiene comunión con el Padre y tiene comunión con el Hijo. Si perseveramos en la verdad, hermanos, es que estamos demostrando que realmente tenemos comunión con el Padre. No es que nuestra perseverancia compre nuestra comunión con el Padre y con el Hijo, sino que la perseverancia demuestra que tenemos, que Cristo ha comprado para nosotros y obtenemos esa comunión con el Padre y con el Hijo. Y por último, los dos últimos versículos, y quizás los más controversiales y difíciles de digerir. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, que el Hijo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, que vino a salvar a pecadores, dice, si no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y aquí debemos aclarar un poco de contexto, y es que en el siglo I las iglesias no tenían templos ni edificios propios, sino que los creyentes se reunían en casas particulares, en casas principalmente de aquellos que eran pudientes, de aquellos que eran ricos en ese momento y que eran cristianos. Ellos daban sus casas para que se congregase la iglesia. Así que los maestros itinerantes, tanto los verdaderos maestros como los falsos, dependían completamente de la hospitalidad de esas casas para viajar, comer, dormir y sobre todo para enseñar su doctrina, ya sea que fuesen buenas o malas, pero dependían de esa hospitalidad. Así que en ese momento recibir en casa a alguien, a un falso o verdadero maestro, no era simplemente darle un vaso de agua, sino que era darle una plataforma para exponer su enseñanza, ya sea buena o mala. Así que ese contexto nos ayuda a entender cómo deberíamos tratar a los falsos maestros hoy. No es que no debamos ni mirar a los falsos maestros hoy o que no podamos obrar con misericordia con ellos, porque la pregunta no es si le vamos a dar un vaso de agua o si vamos a darle comida si realmente la necesitan. La pregunta es, ¿vamos a darle un púlpito para que prediquen su falsa enseñanza? ¿Vamos a financiar su ministerio para que sigan proclamando el error y la mentira? Debemos tener cuidado, hermanos, porque hay muchas actitudes, muchos comportamientos que debemos tener hacia los falsos maestros que realmente no son bíblicos. La Biblia no nos lleva a odiar, a rechazar, a no obrar con caridad y con amor a los falsos maestros. De hecho, se nos exhorta a obrar con mansedumbre para exponer la razón de la esperanza que hay en nosotros y también obrar con ellos con misericordia para que si es la voluntad del Señor, Dios les conceda el arrepentimiento. Así que no podemos directamente odiarlo porque Dios nos manda, Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, a amar a aquellos incluso que nos aborrecen, sino tener cuidado de que ninguna actitud nuestra, ningún comportamiento pueda
establecerle una plataforma para que ellos expongan sus falsas enseñanzas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, versículo 11, el que le dice bienvenido o el que de alguna manera apoya su falsa enseñanza o permite que sus enseñanzas se divulguen, participa en sus malas obras. Es algo grave. Cuando tú de manera secundaria, de manera no activa, permites que los falsos maestros tengan voz en la iglesia y afuera, tú te estás convirtiendo y te estás haciendo partícipe de las malas obras de los falsos maestros. Así que de nuevo la pregunta no es si le vamos o no a dar un plato de comida o un vaso de agua fría, sino más bien si vamos a promover o apoyarles para que su falsa enseñanza se extienda. Y una forma muy sutil de extender su falsa enseñanza es compartir, ahora en las redes sociales, compartir mensajes que sean provenientes de falsos maestros. Hay muchos cristianos que comparten todo tipo de cosas sin examinarlas a la luz de la Biblia. No podemos compartir ese tipo de cosas porque es promover la mentira. Porque si hay alguien menos maduro que tú en la fe, que te vea a ti, que se supone que eres más maduro en la fe, compartiendo eso, ese nuevo creyente va a ser tentado a creer lo que ese vídeo, lo que esa falsa enseñanza esté proclamando. Así que cuidado con lo que compartimos en las redes sociales, con los hermanos o con aquellos que son fuera, que están fuera, que son inconversos. Aunque suenen bien, aunque suenen novedosos, debemos cuidarnos. Como Jesús mismo advierte en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No es por su apariencia externa de piedad, sino que debemos examinar sus enseñanzas. Así que, para concluir, hemos visto cuál debe ser nuestra actitud y comportamiento hacia los que están andando en la verdad, y es gozo y amor para aquellos que andan en la verdad, que creen en el Evangelio y que perseveran en la fe cristiana, pero debemos también tener cuidado de nosotros mismos, de los falsos maestros, para que nosotros mismos no perdamos el fruto de nuestro galardón y para que no contribuyamos con aquellos falsos maestros a promover sus mentiras. No podemos, como dijimos al principio, intentar sostener la fe cristiana solamente con verdad o con amor, sino que el verdadero cristianismo se basa en la fe que impulsa el amor cristiano. Y la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos y reflexionar cada uno ahora mismo y en nuestras casas es: ¿estamos amando a aquellos que están en la verdad, que están andando en la verdad? Porque muchas veces nos fijamos más en las diferencias que tenemos entre nosotros, ya sea doctrinales o ya sea por cualquier cosa vana, por cualquier disputa. Estamos más pendientes de esas pequeñas diferencias, de nuestros roces como cristianos, o estamos más enfocados en amar la verdad y aquellos que son de la verdad. Y también, ¿cómo está tu vida espiritual en cuanto a lo que comes de la Escritura, en cuanto a lo que comes de otros maestros de los que te alimentas? ¿Estás escuchando todo viento de doctrina? ¿Estás comiendo todo lo que te vengan a decir, ya sea en YouTube o ya sea en la iglesia? ¿O estás pasando por el filtro de la Biblia todas las enseñanzas que recibes? Porque, hermano, no es cuestión de algo sin importancia, de algo de palabra, sino que es de nuestro destino eterno. Debemos tener cuidado de lo que nos alimentamos, de lo que este mundo dice y proclama, y compararlo con lo que Dios dice en su palabra. Así que el amor se demuestra andando en la obediencia fiel día tras día, no por emociones pasajeras, y la verdad se protege permaneciendo firmes en quién es Cristo realmente y apartándonos de la enseñanza
de los falsos maestros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la claridad de las Escrituras, porque un día más tú nos exhortas con tu palabra, tú nos examinas y nos escudriñas a través de tu palabra. Y Señor, te pedimos que con sinceridad puedas, Señor, meter tu bisturí, el bisturí de tu palabra, y ayudarnos a reflexionar en cuanto a cómo estamos andando la verdad, en cuanto a qué nos estamos alimentando, en cuanto a qué estamos creyendo. Padre, que también seamos humildes en reconocer nuestros errores y afirmarnos nuevamente en la verdad. Ya sea que no estemos guardando tus mandamientos, no estemos amándonos unos a otros, o ya sea que estemos creyendo o estando persuadidos de una falsa enseñanza, que tú nos ayudes, Señor, a volver a la carrera, Señor, a volver a perseverar en la fe. Y si hay alguno que está aquí sin Cristo, Señor, o que piensa que está en Cristo pero no está, que tú puedas redarguirlo de pecado, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, y te pedimos que ahora también en la oración tú puedas escucharnos, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que ahora cada uno se sienta con libertad de